Este video de Alzheimer es el tercero del ciclo donde vamos a hablar de los neuroprotectores y dos protocolos que se utilizan tanto para prevenir como para mejorar o ralentizar el proceso de Alzheimer en el cerebro. Estos neuroprotectores dentro de estos protocolos habla de la dieta, del ejercicio, de la estimulación cognitiva, de lo que es el relacionamiento social y su importancia y también de la estimulación neurocognitiva. El Alzheimer, como hemos hablado en otro video, tiene una alta prevalencia en población adulta. Hemos dicho que el Alzheimer se suele presentar alrededor de los 55 años con un aumento en el riesgo de presentación que va sumándose cada 10 años. Sin embargo, el Alzheimer, aun cuando es una de las demencias con mayor porcentaje de la presentación, no es la única. En algunos comentarios han solicitado que se les explique otro tipo de demencias y tenemos varios tipos de demencias, no solo el Alzheimer. Una de las demencias que también se da en alto porcentaje es la demencia frontotemporal. Esta demencia, a contrario de la demencia que se presenta en el Alzheimer, cuya característica principal es la afectación a nivel de la memoria, en esta demencia frontotemporal el problema viene en la producción del lenguaje y la calidad del lenguaje. Y también, como afecta el lóbulo frontal, vamos a tener personas que tengan alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas, es decir, personas que se vuelvan más impulsivas, con dificultad de realizar funciones propias del lóbulo frontal como la planificación, la evaluación, el control de riesgos, el postergar las recompensas, y van cambiando básicamente su personalidad. Tenemos otras demencias como la demencia de los cuerpos de Levy, que se da a nivel de la parte más cortical del cerebro, en las regiones posteriores, que se caracteriza, por ejemplo, por presentar alucinaciones. Entonces, son varios tipos de demencia que se pueden presentar en diferentes tipos de población. Enfermedades como el Parkinson también pueden derivar a un cuadro de demencia con ciertas características, ¿no? Infecciones en el cerebro como el virus del herpes, el SIDA u otras infecciones que pueden generarse o darse o llegar al cerebro en larga data pueden generar cuadros de demencia. Pero dentro de todos estos cuadros de demencia, el de mayor porcentaje por ahora es el Alzheimer. Muchas personas piensan que el Alzheimer es una enfermedad que solo da a gente adulta y que solo da, como siempre los seres humanos tenemos la idea de que le va a dar al vecino, le va a dar al amigo, pero no me va a llegar a mí. Y ese es un pensamiento que hace que la gente no entienda que tiene que proteger su cerebro desde antes, mucho antes de entrar a estas edades críticas del desarrollo del Alzheimer. Entonces, para entender estos protocolos de los cuales les voy a hablar hoy día, tenemos que entender que tenemos que empezar a proteger a nuestro cerebro en edades mucho más jóvenes de lo que deberíamos empezar a preocuparnos. Recuerden siempre que cuando el Alzheimer empieza a dar sintomatología, eso significa que el cerebro empezó a tener problemas entre 15 y 20 años antes de que nosotros podamos diagnosticar el cuadro del Alzheimer. Entonces, para entender estos protocolos hablamos de los neuroprotectores. Uno de los protocolos más utilizados en el mundo y que tiene mayor cantidad de estudios científicos que respaldan los resultados que han obtenido es el protocolo que se inició en Finlandia y que lleva el nombre de Finger. Este protocolo tiene unas bases para ser utilizado. Tiene muchas cualidades y una de sus cualidades es que puede ser aplicado en grandes poblaciones y de manera transversal. A comparación de otro protocolo que está todavía en fase de estudios, que es el protocolo RECODE, que en él se necesitan que los médicos se especialicen en el uso de este protocolo porque requiere mayor cantidad de exámenes clínicos. A mí me gusta mucho el protocolo Finger y realmente está dando resultados también en Latinoamérica, y uno de los países que ha adecuado este protocolo Finger a su población y está también en proceso de hacer un estudio muy grande abarcando mucha población es Argentina. Brasil, México también se han sumado a esta causa de tratar de trabajar de una forma más holística, digamos, con su población que puede entrar a este cuadro de demencia y no depender tanto del trabajo de los medicamentos. Es decir, no evitar el uso de los fármacos, pero no utilizar los fármacos como única vía en el tratamiento del Alzheimer, sino trabajar con estos protocolos o modelos que también dan resultados. El protocolo Finger tiene 5 partes. Una es la dieta, trabaja el ejercicio, trabaja la estimulación cognitiva,
trabaja lo que es el relacionamiento social y también va a trabajar el control de los procesos cardiometabólicos, es decir, todas aquellas afecciones cardiovasculares y metabólicas que siembran bien la base para que aumente el porcentaje del Alzheimer en la población. El primer punto del que vamos a hablar es la dieta, y en muchos comentarios de los videos siempre nos piden que les demos más información sobre cómo yo puedo trabajar sin necesidad, digamos, de tener por múltiples razones no podemos acudir a un médico, a un especialista, pero lo que yo les voy a dar el día de hoy son algunos tips que pueden utilizar ustedes de manera general, toda la población, para evitar este proceso o esta enfermedad, ¿no? Es decir, utilizar neuroprotectores que van a ayudar a proteger su cerebro a larga data. La dieta con la que se basa este protocolo Finger es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa en el uso, por ejemplo, del aceite de oliva virgen como fuente de grasas, como fuente de energía. El aceite de oliva virgen, ya en su estado crudo o en el estado para fritar alimentos, es una base excelente para producir en nuestro cerebro la concentración que necesitamos o el porcentaje que necesitamos de grasas saludables que debemos consumir. Otra parte de la dieta Finger, la dieta mediterránea, es el uso de legumbres, que son legumbres como la lenteja, los garbanzos, pueden consumir poroto, pueden consumir frijoles. Ese tipo de legumbres 1 o 2 veces por semana se puede asociar a la dieta. La dieta Finger y la dieta mediterránea, básicamente en la que está hecha esta dieta, promueve el alto consumo de vegetales y frutas. Lo que te dicen es que tienes que consumir por lo menos entre 2 a 3 piezas de fruta al día. Y entre estas frutas se trata de conseguir el mayor consumo de lo que son los arándanos o frutos rojos, porque estas frutas rojas lo que tienen es gran cantidad de antioxidantes, y los antioxidantes ayudan a eliminar uno de los peligros más grandes que tiene nuestro cerebro, que es que cuando nuestro cerebro está en proceso inflamatorio por estados crónicos, que la mayoría de las personas tiene este estado de cronicidad en la inflamación de su cerebro, produce muchos radicales libres de oxígeno dentro de su cerebro, y eso al final lleva a que las neuronas sufran y provoca muerte celular. Entonces, los arándanos y los frutos rojos se ha visto que tienen una gran cantidad de antioxidantes, y los antioxidantes disminuyen estos radicales libres de oxígeno en el cerebro y ayudan a que no se lesionen las neuronas a largo plazo. También tenemos que consumir carne, pero la carne es la fuente de proteínas que necesita nuestro organismo. La dieta mediterránea se basa en el consumo de carne blanca, pescados y mariscos. La carne blanca, lo que te dice la dieta mediterránea es que tienes que consumirla por lo menos 3 veces a la semana, entre un promedio de 2 a 3 veces por semana, y cuando hablamos de carne blanca hablamos del pollo. Pero lo que se recomienda es que sea gallina silvestre o gallina que sea no criada en granjas, en lo que se puede evitar el consumo de esta gallina criada en granja. Sin embargo, nuestro modo o nuestro consumo de pollo en nuestros países es gran cantidad de consumo de este alimento que es producido en granjas. Entonces, los pescados y los mariscos también son parte de la carne blanca. El pescado, ¿qué es lo que se recomienda? Evitar consumir pescados que sean muy longevos y también que sean de dimensiones muy grandes, como el atún. Entonces, ¿qué es lo que se te recomienda? El consumo de pescado de tipo salvaje, si es que se puede. Y si no, se puede consumir pescados que son pequeños. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el cuerpo del pescado, el pescado obviamente va a tener una menor concentración de mercurio que se encuentra en los océanos y en los ríos y en los lagos. Entonces hay menor posibilidad de que tú estés consumiendo grandes porcentajes de mercurio en el pescado. Entonces, ¿qué tipo de pescados deberíamos consumir? Sardinas, pescado azul, caballa, que son pescados pequeños que generalmente se encuentran fácilmente en Latinoamérica. Otra parte de la dieta mediterránea es eliminar o bajar el consumo de lo que es la carne roja. La carne roja es una muy buena fuente de proteínas, y de hecho la carne roja, el huevo y algunos vegetales contienen los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. La carne roja principalmente es fuente de vitamina B12, y como en un video anterior les hemos explicado, la vitamina B12 o el complejo B es muy importante para el funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la carne roja?
que tenemos que tener cuidado en la frecuencia en la que consumimos carne roja. ¿Cómo tenemos que consumirla? Máximo entre 2 veces por semana. Y la cantidad de carne roja que tenemos que consumir también tiene que estar balanceada. De hecho, se dice que la carne roja tendría que ser la guarnición de nuestro plato y no el plato en sí. Nuestro plato en sí debería ser más cantidad de vegetales, legumbres y algunos carbohidratos. Y la guarnición debería ser la carne. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita un promedio, cuando somos menores de 40 años más o menos, necesita un promedio de 0,8 miligramos por kilo peso de proteína al día. Si tú multiplicas eso en el consumo diario, te da entre más o menos unos 50-56 gramos de proteína al día una persona. Y la mujer es menor, su consumo. Eso en una pieza de una hamburguesa que sea, y hay hamburguesas que vienen con 300 gramos de carne, 150 gramos de carne, con eso ya estás consumiendo la cantidad de proteínas que necesitas en un día. Lo malo es que esas proteínas no te están dando otros elementos que necesita tu dieta. Entonces también tienes que comprender que hay otras fuentes de proteína con las cuales tú puedes variar el consumo de carne y mezclarlo con otras fuentes de proteínas como las legumbres, y el huevo y otros alimentos que pueden hacer ese equilibrio en el consumo necesario de proteínas. Cuando la persona pasa de los 40 a 50 años, el consumo de proteínas tiene que subir y se recomienda que sea de 1,5 como mínimo por kilo peso. Entonces eso aumenta tu consumo de proteínas, pero no necesariamente debería ser el consumo de carne roja la que deberías consumir. La otra parte de la dieta mediterránea, hemos dicho que tienes que consumir vegetales, frutas, las carnes rojas las tienes que evitar en lo posible o disminuir su consumo. Consumir carne blanca, consumir frutas y verduras, y en los lácteos, la dieta mediterránea lo que te dice es que tienes que tener un consumo moderado de los lácteos. No eliminar los lácteos de la dieta, pero sí un consumo moderado de los mismos. Esa es una parte del protocolo Finger, y lo que se ha visto es que simplemente con el cambio de dieta, el porcentaje de pacientes que padecen Alzheimer ha disminuido o ralentizado el progreso de la enfermedad. Bien, ahora, la dieta no es la panacea, porque para tener una buena dieta y que ésta te sirva a tu organismo y sea funcional o neuroprotectora para tu cerebro, tenemos que tener una adecuada salud intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que mejorar la microbiota de nuestro intestino. Si la microbiota en nuestro intestino está alterada, y habíamos hablado en un video de que hay dos grupos grandes de bacterias, unas son las firmicutes y otras son las bacteroidetes. Las firmicutes son aquellas que les encanta la grasa y los azúcares, y las bacteroidetes son aquellas que les gusta la fibra. ¿Cómo se debería hacer este equilibrio? Deberíamos tener más bacteroidetes y menor cantidad de firmicutes, pero la dieta que nosotros consumimos en general hace que tengamos mayor cantidad de firmicutes y menor cantidad de bacteroidetes. Entonces, para mejorar esto y mejorar la salud de nuestro intestino, en la dieta tenemos que incluir fibra. Por lo tanto, la dieta mediterránea nos dice que tenemos que consumir grandes cantidades de lo que son los cereales, pero de tipo integral. ¿Por qué de tipo integral? Y algunas veces preguntan cuál es la diferencia entre la harina integral o el pan integral y el pan blanco. El pan integral o la harina integral o los cereales integrales tienen en su estructura, conservan la cáscara. Esos cereales integrales que mantienen la cáscara del producto, mantienen la fibra. Entonces, cuando tú consumes un pan integral, estás consumiendo un mayor porcentaje de fibra que cuando tú lo consumas va a hacer que el tránsito intestinal sea más rápido y la absorción de los alimentos sea más lenta. Entonces va a dar a tu intestino un equilibrio que ayuda a parar la inflamación. La harina blanca al mismo tiempo viene con lo que es el gluten. Bien, el gluten es un elemento que ayuda a que las moléculas de la harina y en general de todo permanezcan unidos. Por eso lleva el nombre de gluten, porque se llama pegamento. Bien, el problema de este gluten es cuando se metaboliza o se absorbe a nivel intestinal, uno de sus elementos que va a producir va a ser la gliadina. Y la gliadina atraviesa la barrera del intestino y va a producir inflamación a nivel del cerebro. Por eso se pide a la gente que disminuya el consumo de bollería, de pan blanco o de masitas que tienen gran cantidad de gluten y harinas básicamente. Entonces, si nosotros mejoramos la microbiota intestinal, mejoramos la salud de nuestro intestino, vamos a mejorar la barrera intestinal, y esa barrera intestinal mejorada va a evitar que haya un proceso inflamatorio a nivel de nuestro cerebro. Entonces, aparte de mejorar la microbiota y nuestra alimentación, también tenemos que preocuparnos por mejorar esa microbiota.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con el consumo de probióticos y prebióticos. Los probióticos, ¿cuáles son? Son las bacterias, bien, que podemos consumir. ¿Qué alimentos son ricos en bacterias? No todas las bacterias, ¿vale? Hay grupos y familias de bacterias, hay muchísimas. Pero podemos ayudar a nuestro intestino consumiendo, por ejemplo, el kefir o la kombucha o la sopa de miso. Estos alimentos son ricos en probióticos. Pero esas son las bacterias. Ahora nos preocupemos en darles alimento a esas bacterias. ¿Y qué consumen esas bacterias? Les gusta la fibra. Entonces, si nosotros en la dieta aumentamos o adquirimos la costumbre de comer grandes cantidades de fibra o cantidades adecuadas de fibra en nuestra dieta, vamos a darles alimento a esas bacterias para que se reproduzcan adecuadamente y tenemos una buena salud intestinal. Hay un eje que es muy importante, es el eje intestino-cerebro. Y hace mucho tiempo sabemos que la conexión entre el intestino y el cerebro es fundamental y que tenemos que cuidar nuestro intestino para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Ese es uno de los pilares del protocolo Finger. El otro pilar del protocolo Finger es el ejercicio. Se dice que las personas tienen que hacer un promedio de 150 minutos de ejercicio a la semana. Puedes dividir esto en 5 días, lo cual haría que tengas que hacer ejercicio de 30 minutos por día. En el protocolo Finger lo que te dicen es que tienes que mezclar el ejercicio aeróbico con el ejercicio de fuerza y de equilibrio. Entonces, un buen plan de este protocolo es hacer 2 días, lunes y martes, por decirles, ejercicios aeróbicos que de acuerdo a la edad pueden ser caminatas intensas o bicicleta o correr y mezclar con otro día o 2 días de hacer pesas, levantar peso o hacer ejercicios de equilibrio y otros 2 días mezclas también con caminata. ¿Por qué tienes que hacer ejercicio? Porque se ha visto que el sedentarismo es una de las epidemias del siglo XX y que está también en el siglo XXI. El sedentarismo, ¿por qué está tan fuerte? Porque hemos cambiado nuestros hábitos, hemos mejorado nuestra calidad de vida, así que hay transporte de puerta a puerta. La mayor parte de la gente tiene coche o utiliza los medios de transporte. Casi nadie camina, ¿bien? Han dejado de caminar, de moverse y también no ayuda el hecho del trabajo o el tipo de trabajo que mucha gente hace. La mayor parte de la gente está sentada frente a un dispositivo electrónico realizando trabajos por muchas horas al día. O en el caso de los adolescentes están sentados frente a una pantalla realizando videojuegos, ¿no? Entonces, ese sedentarismo, digamos, de hábito que se ha creado, se ha visto que ha incrementado hasta un 13 a 15% la posibilidad de desarrollar Alzheimer pasados los 50 o 55 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear el hábito desde muy pequeños de que la gente haga ejercicio. Y de hecho debería institucionalizarse que las personas que son adultos jóvenes que no hacen ejercicio empiecen a hacer ejercicio con este programa de este protocolo u otro protocolo que haga que activen su cuerpo. ¿Por qué es tan necesario el ejercicio? Porque el ejercicio promueve la formación de un factor neurotrófico, que es el BNDF. El BNDF es el factor neurotrófico dependiente del cerebro, que se produce cuando la persona empieza a hacer ejercicio. ¿Por qué es importante este factor neurotrófico? Porque ayuda a que en una región del cerebro que se llama hipocampo se empiecen a producir neuronas. ¿Por qué es importante eso? Porque el hipocampo es el gestor de la memoria en nuestro cerebro. Hace un tiempo se pensaba que ahí residía la memoria a largo plazo. Ahora sabemos que no reside la memoria a largo plazo ahí, que las memorias se guardan en toda la corteza de nuestro cerebro. Pero el hipocampo es como el bibliotecario de tu cerebro. Le llega la información y el hipocampo agarra y dice, ok, esta información es en tal lugar y la lleva y la guarda ahí. En otro lugar va a llevar y la va a guardar. Y también este hipocampo va a hacer que tú puedas jalar las memorias que has guardado. En el Alzheimer, el área del cerebro que más sufre es el hipocampo. ¿Qué se ha visto? Que reduce el hipocampo, su espesor. Por lo tanto, esa capacidad de ese gestor de la memoria o ese bibliotecario va a disminuir. Y eso se ha visto reflejado en que las personas con Alzheimer tienen dificultad para realizar aprendizajes nuevos. Dense cuenta, hay personas con Alzheimer que recuerdan muy bien la época en que eran niños o la época de adolescente o cosas muy aprendidas, muy repetitivas, pero que les cuesta aprender cosas nuevas como el uso de la tecnología, manejar una tarjeta de crédito, manejar las tarjetas de débito o aprender nuevas rutas. Se
dispersan o se distraen o se pierden en rutas que no conocen. Bien, entonces, ¿qué está pasando? El hipocampo está sufriendo. Añadido a esto, se ha visto que el sedentarismo ayuda a disminuir el espesor del hipocampo. Por lo tanto, es por dos rutas que te estás haciendo daño cuando no haces ejercicio. Este factor neurotrófico dependiente del cerebro hace que el hipocampo genere nuevas neuronas, ¿bien? Y genere nuevas neuronas por todo tu ciclo vital. No hay edad para que el cerebro no produzca nuevas neuronas. Ahora se sabe que el cerebro con estímulo adecuado sigue produciendo neuronas, especialmente en el hipocampo y el bulbo olfatorio. Nos ayuda muchísimo estimular la producción de nuevas neuronas en esta región. Pero también el ejercicio va a actuar sobre otras áreas en la persona. Cuando tú haces ejercicio, disminuyes estados de ansiedad y depresión. Cuando haces ejercicios, produces endorfinas u opioides endógenos, que son aquellos que te animan, que te hacen sentir bien. Y también ayuda a que controles o produzcas un sueño de tipo reparador. O sea, imagínense cuántos beneficios tiene solo el hecho de hacer ejercicio. Entonces ya tenemos dos puntos, la dieta mediterránea y tenemos el ejercicio. Vámonos al tercer punto, que es la estimulación cognitiva. Se dice que aquellas personas que estimulan su cerebro por toda su vida y tienen la costumbre de aprender todo el tiempo, generan algo que se llama como reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como que tu cerebro tiene, como su nombre dice, una reserva de dónde jalar. Y eso significa que cuando se sienta agredido o empiece un cuadro de Alzheimer, este cerebro va a responder mejor, de mejor manera, y no va a ser tan estrepitosa la caída con este cuadro de demencia. Entonces, la estimulación cognitiva debería darse durante toda la vida. Pero, ¿qué sucede con una persona que ya tiene lo que se conoce como un daño cognitivo leve? Que como en un video anterior les explicaba, se diagnostica mediante pruebas muy sencillas que se hacen como en 15 minutos, que son el MoCA y el Mini-Mental. Estas pruebas no son diagnósticas, son pruebas de screening. ¿Qué quiere decir eso? Ayuda a identificar casos que pueden ser posibles que desarrollen un Alzheimer. Una vez que identificamos a esta persona, tenemos que hacer baterías más complicadas para identificar qué áreas están siendo lesionadas o que están funcionando mal. Y dentro de eso, ese protocolo que es la identificación de estas características, también tenemos que plantear lo que se llama como estimulación cognitiva. ¿Qué áreas deberían trabajarse? La memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. Deberían hacerse trabajos en memoria. Hay plataformas virtuales que nos pueden ayudar, el Cognifid es uno, el NeuroApp es otro, ahí va el Brain App que es otro, que son plataformas que te ayudan y te dan muchos trabajos o muchos ejercicios que te ayudan con memoria y atención, pero también se pueden hacer con papel y lápiz. Se puede trabajar estas áreas. Las funciones ejecutivas es importante trabajarlas. ¿Por qué? Porque hay un deterioro a nivel frontal y lo que la gente te dice es que estas personas con Alzheimer cambian su personalidad, empiezan a volverse personas muy depresivas en muchos casos, se vuelven irritables, se vuelven renegones, empiezan a perder la capacidad de planificar los objetivos, evaluar si se equivocan, aceptar que se equivocan, empiezan a tener problemas de ese tipo. Entonces, estas funciones ejecutivas también tienen que ser apoyadas o trabajadas. Entonces, como ven, el proceso de estimulación cognitiva también es importante en este protocolo FINGER. La otra parte es el relacionamiento social. Hay estudios que se han realizado que demuestran que hay una dicotomía. Las personas que tienen un buen relacionamiento social, un buen apoyo social, responden mucho mejor a este protocolo o incluso al tratamiento farmacológico de cualquier enfermedad, incluyendo el Alzheimer. Las personas que viven en soledad, que no tienen una red de apoyo social, no responden tan bien a los tratamientos. ¿Cómo podemos ayudarles? Hay todo un protocolo. Podemos empezar con ayudarles con grupos pequeños en los cuales ellos puedan compartir hechos de su vida anterior. Les estamos pidiendo que simplemente recuerden y refuercen el proceso de hablar, de recordar, de planificar. Pueden hacer, no sé, pues habilidades como aprender a bailar, aprender a tejer, aprender a pintar, aprender lenguajes de computación. O sea, mantener ese cerebro activo, pero siempre en sociedad. Eso es muy importante porque los cuadros depresivos también vienen asociados al Alzheimer.
La otra parte y la última del protocolo Finger, que también es muy importante, es la parte de control de los problemas metabólicos y cardiovasculares. ¿Por qué? Cuadros como la diabetes tipo 2. El cuadro de la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial o cuadros de insuficiencia cardíaca, todos estos cuadros que son crónicos van a afectar al cerebro. ¿Y cómo van a afectar al cerebro? Porque pueden producir fácilmente infartos microvasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no son infartos grandes, no se va a provocar una hemorragia terrible en el cerebro que haga que haya un ictus o un accidente vascular cerebral, sino que son microinfartos que se dan sin que la persona se dé cuenta. Pero estos microinfartos van lesionando poco a poco el cerebro hasta que llega un momento en que muchos se suman y se vuelven más. Y entonces las lesiones van a crear o van a poner el caldo de cultivo perfecto para que se dé estos problemas de demencia. ¿Qué tenemos que hacer? Un buen control de hipertensión arterial, un buen control en ejercicio aeróbico y anaeróbico que les tenemos que dar a los pacientes. Tienen que controlar la dieta, especialmente el consumo de grasas y sal. O sea, como ven, todo esto se va a mezclar. Hay otro factor que también se tiene que tomar en cuenta, que son los traumatismos cráneoencefálicos. ¿Qué quiere decir eso? Los golpes. Los golpes repetitivos a nivel del cerebro lesionan también y provocan microlesiones en el cerebro. Hay una demencia que se llama la demencia del pugilista, que es la demencia que se produce en las personas que hacen boxeo. Piensen en qué lugar es la persona con boxeo recibe el golpe. Es en la parte generalmente frontoparieto-temporal, es acá. Esos continuos golpes que va recibiendo esta persona van a ir provocando también estos microinfartos o lesiones a nivel de la sustancia blanca que a la larga van a producir algunas características como un pensamiento lento, un habla lenta, un caminar lento, y eso ya está entrando en un cuadro de deterioro que puede llegar a ser una demencia. Ese es el protocolo Finger. ¿Cuál es la ventaja de este protocolo Finger? Que trata de hacer prevención de esta enfermedad. Es decir, tenemos que empezar a trabajar a partir de los 35, 40 años con cambio de hábitos en las personas y enseñarles estos neuroprotectores para que a la larga o en su vida adulta no desarrollen este cuadro de enfermedad del Alzheimer. Hay otro protocolo, el protocolo RECODE. Este protocolo RECODE está en proceso de investigación. ¿Qué quiere decir? No tiene tanta base de estudios aleatorios y que se hayan realizado a larga data, que es lo que sustenta el protocolo Finger. En este protocolo está en proceso de crearse, ¿bien? Ha tenido buenos resultados y de hecho la Sociedad de Alzheimer de Canadá ha dicho que es un protocolo muy novedoso y que debería ser estudiado aún más. Se está utilizando en Latinoamérica y también en algunas regiones de España. Este protocolo RECODE cambia un poquito la visión. ¿Qué es lo que te promueve este? Ya no hacer prevención, sino lo que hace este protocolo es tratar de trabajar en personas que ya tienen el daño cognitivo leve o un grado de Alzheimer leve y tratar de revertir el daño o hacer que este daño se haga mucho más espaciado, o sea, que ralentificar el progreso de la patología. Este protocolo tiene mucha similitud en algunos puntos con el protocolo Finger, pero en algunos tiene sus variantes. Por ejemplo, en el protocolo Finger lo que nos dicen es que promovamos la dieta mediterránea, que de hecho tiene muchísima información científica de su eficacia. En este otro protocolo nos habla de una dieta que se llama KetoFlex. Esta dieta lo que hace es basarse en la dieta del keto, ¿ya? Que es una dieta que promueve la cetosis dentro del cuerpo, que es una cetosis, es llevar un poco a la parte ácida a nuestro metabolismo como fuente de energía, ¿ya? No es tan cerrada como la dieta keto, pero tiene su variante. Pero lo que te postula esta dieta es que en vez de tener la glucosa como fuente de energía para tu cerebro, en este caso tengas a los cuerpos cetónicos, o sea, esa cetosis que te quiere llevar. Esta cetosis básicamente lo que te dice es que tienes que consumir iguales, vegetales, legumbres, carnes, evitar la carne roja. Te dice que no consumas mucha fruta, no quiere que consumas lácteos, igual te dice que consumas cereales, pero lo interesante de esta es que te dice que hay un punto muy importante en esta dieta, es la autofagia.
que quiere promover la autofagia, ¿ya? Y eso es un proceso que te dice que tienes que entrar en un ciclo de 12-3. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener un ayuno de 12 horas en el día. Es decir, mi última comida debería ser a las 7 de la noche y mi primera comida debería ser a las 7 de la mañana. O sea, un rango de 12 horas entre la última y la primera comida. Y debería haber un rango de las 7 de mi última comida, 3 horas para que yo vaya a dormir. Ese es el 12-3. 12 horas de autofagia o de no comer, de ayuno, y 3 horas para que yo me vaya a dormir. ¿Qué hace esa autofagia? Hace que tu cuerpo empiece a comerse a sí mismo, pero no es que se come la parte buena, sino que se va a comer la parte dañada de tu cuerpo. Le va a dar un tiempo a tu cuerpo, y eso es el ayuno intermitente, de que limpie tu organismo de todos aquellos elementos tóxicos que pueden lesionar. Entonces ahí entraría nuestro cerebro en lo que se llama el proceso de limpieza de nuestro cerebro, donde eliminamos radicales libres de oxígeno, elimina la proteína beta amiloide y la proteína tau en mayor proporción. Y esas son las ventajas de ese protocolo. Pero, como les digo, está en proceso de estudio. Todavía no tiene unos estudios concluyentes que nos hagan pensar que esto se pueda dar. Sin embargo, necesita que los médicos estén muy formados o reciban una formación especial para llevar a cabo este protocolo. ¿Por qué? Porque necesita muchos exámenes de laboratorio. Y son casi 36 factores los cuales ellos determinan como posibles factores de riesgo para el Alzheimer y que se deben controlar. Entonces, esos son los neuroprotectores, esos son los cambios que se debería dar en nuestra vida. Y uno de los factores que también yo les promocionaría y les aconsejaría es cuidar el ciclo del sueño. El sueño es tal vez la piedra angular junto con el intestino para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Tenemos todo un video ahí dedicado a cómo se debería proteger el sueño, cuidar el sueño, el ciclo del sueño y también tener en cuenta lo que se conoce como la higiene del sueño, que son hábitos saludables para mejorar estas horas. Se ha visto que personas que duermen 5 a 6 horas por noche elevan en altos porcentajes la probabilidad de sufrir Alzheimer. Si surge alguna pregunta a raíz de este ciclo de Alzheimer que hemos realizado, pueden dejarlas en los comentarios y si alguno de ustedes requiere una consulta privada, puede agendarla por los teléfonos que salen en la página web.